Hola, Randy. Hola, hola. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Randy? ¿Qué hay de Bien, nuevo? bien, ¿usted? Todo bien, gracias. Qué bueno. ¿No ha llegado nadie? ¿Tú? Nada más. Solo tú. Solo tú y yo, Randy. Muy bien. ¿Qué hay de nuevo? Nada, nada. ¿Cómo te fue la semana? ¿Todo bien? Todo bien. Qué Mucho bueno. trabajo. ¿Mandé mucho trabajo? Sí. Bueno, pues muy bien. ¿En dónde estás trabajando ahora? ¿Mande? ¿En dónde estás trabajando? En lo de las minas. Ah, de veras, ya me habías dicho, sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Pero es mucha friega. Yo creo que me voy a salir. Oh, ¿por qué, hombre? No, sí. Es lugares muy altos y arriesga uno mucho la vida, la verdad. Y no me quiere dejar vale, el encargado que llegue a clases, pues me quiero ocupar a todo momento. No, pues mal hecho, Sí, no. mal hecho. Ya empiezan a llegar tus compañeros y compañeras. Muy Ahí viene bien. Carla. Le damos la bienvenida a Carla. Hola. ¿Ya viste el problemita? Está fácil, ¿no? ¿El qué? El problemita que mandé por Classroom, ¿ya lo vieron? Ay, profe. Ay, Dios, ya sabía yo que iban a revelar. Ay, güey, no está mi cuaderno. Ya sabía yo que iban a repelar. Ay, profe, está bien fácil. Pues nada más saqué la clasificación arancelaria. Ah, bueno, ya vamos de gane. ¿Cuánto paga de arancel? A El de ver, azufre, el 9%, ¿no? uno está exento, el azufre. El azufre no, el azufre paga el 9%. ¿Mande? El azufre paga el 9%, ¿qué no? ¿No es al revés? No, el otro paga el 9. Ah, ok. Entonces, El dióxido de titanio paga el 9 y el otro está exento. Espérame, deje voy por mis plumas. sí, está bien. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, profe. ¿Dónde dejaste los audífonos? ¿Cómo te va? Pues ahí bien. ¿Estás gripienta? ¿Mande? ¿Estás gripienta? Sí. Ya. Pues es que es el tiempo, ahorita el agua, las aguas y las casas todas llorando, ¿no? Qué horror. Ay, sí. Pero bueno, ya que. Aquí nos. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a tomar clase en lugar de tu mamá? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vienen llegando, ahí viene la mamá, la flamante mamá de Pablo. ¿Ya te cansaste? Lorena. ¿Le pusiste mudo? No, te estamos oyendo. No le puso mudo. ¿Qué onda? ¿Listos? Acá se escucha un montón. Listos. Bueno, muy bien. Dios. Ya no sé dónde me quedé. Valor de transacción. Bueno, está ya. Hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Que la valoración de la mercancía en aduana, conocida como BMA, también puede ser BAM, pero generalmente es BMA, es la base gravable para, ya llegué, profe, sí, ya te vi, Lorena, ya los vi ahí, también Armando, es la base gravable para que
¿Para qué? ¿Nadie? Para el cálculo de los impuestos en aduana. ¿Qué impuestos se pagan? Bueno, dependiendo de la clasificación arancelaria, el primero que se paga es el arancel o impuesto de importación. El segundo es el IVA, aquella mercancía que paga IVA. En el caso que nos ocupa, el caso práctico que les envié, que espero ya lo hayan revisado por lo menos, no lo tenían que hacer, solo revisarlo, porque lo vamos a hacer en clase. El Muy IVA. bien. Y hay otros dos impuestos que generalmente se pagan en aduana cuando la mercancía lo amerita. El primero es el impuesto especial sobre productos y servicios, o IEPS. Y el de los carros, ¿no? Todos aquellos productos que tienen algo que ver con el aporte de manera sustancial de calorías, o algunos conocidos o entendidos como vicios, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, todo eso, las bebidas espirituosas. ¿Okay? Ese impuesto especial sobre productos y servicios se paga conforme a una tabla que cada año la miscelánea fiscal nos ofrece. Su tarea para la siguiente sesión, que va a ser a las 4:20, ¿sí? Para que a Laurita le alcance el tiempo de estar con nosotros en una segunda sesión. A las 4:20 nos vamos a enlazar de nuevo. Vamos a obtener dos cosas muy importantes. Las tablas del IEPS, la ley del IEPS y la ley del ISAN, impuestos sobre automóviles nuevos. ¿Sí? Porque, bueno, el IVA no tiene problema cuando lo calculamos. ¿Cuánto es el porcentaje del IVA? 16. 16. 16 en todo el país y el 8% en frontera, en la franja fronteriza. ¿Se acuerdan? Que hubo un decreto de este gobierno en donde dotó del pago de la mitad del impuesto a los habitantes de la franja fronteriza. El arancel, pues tampoco tiene vuelta de ojo. ¿Quién nos determina? De hoja, perdón. ¿Quién nos determina el arancel? La Cámara de Comercio. No, Randy. Digo, Armando. ¿El arancel quién lo determina? ¿En dónde se refleja? ¿En dónde? ¿Qué arancel debemos pagar? El CARICOM. Que diga el CARIM, el CISEC. Elige la ley de los impuestos generales de importación y exportación conforme a la fracción arancelaria. Pero el IEPS y el ISAN no tenemos un porcentaje claro. Hay que obtener, de acuerdo a las tablas que nos maneja el SAT cada año, cuánto se paga de cada uno. Tiene que ver con, en el caso del ISAN, con el monto del carro, cuánto cuesta el carro, ¿sí? Y en base a eso va subiendo el impuesto. Y el IEPS es diferente para cada cosa. O sea, ahí sí es libre albedrío del SAT, pero está puesto en una ley. El gobierno no puede cobrar nada que no tenga perfectamente documentado en una ley. En un acuerdo, en una miscelánea fiscal, en lo que sea, ¿sí? Pero que sea legal. Muy bien. Vimos también que la valoración de la mercancía en aduana es una preocupación constante de todo el mundo, para darnos un sistema positivo adecuado para saber cómo se valora la mercancía. En ese sentido, los acuerdos generales de la ONU, de la OMC, para la valoración de la mercancía en aduana, vienen del viejo GATT, el artículo 7 del viejo GATT, que hoy se convierte en un acuerdo general completamente distinto, con artículos cada uno, en donde nos dice que existen 6 métodos para valorar la mercancía en aduana. Vimos que el primero de ellos corresponde al conocido como valor de transacción. Y vamos a recordarlo rápidamente porque vale la pena. Uy, todavía falta un chorro. ¿Sí? Decíamos que es el más utilizado en el comercio. Aproximadamente el 90%, yo diría que hasta el 95% utilizan este método de transacción. Método de transacción
como método de valoración, ¿sí? Para poderlo utilizar, necesitamos primero que haya una compraventa internacional cierta, que exista una exportación y una importación complementaria, ¿verdad? Se complementan una con otra. Que exista un precio realmente pagado o por pagar. Nada de que te la regalo. Ahí no aplicaría el valor de transacción. Debe existir un precio pagado o por pagar. Que no haya vinculación entre comprador y vendedor que afecte al precio. Pueden ser de la misma cadena, puede ser Walmart de Estados Unidos a Walmart de México, quien está exportando y a su vez importando, pero debe hacerse a precios de mercado normal, normalizados, vamos a decirlo así. Puede ser Nissan mexicana contra Nissan de Oriente, Nissan japonesa, por decir algo, pero si se demuestra que el precio lo están dando a precio de mercado, donde no hay ningún favoritismo por estar vinculados, se puede utilizar el método de transacción. Y bueno, también debe haber, no hay restricciones. Yo te lo vendo para que tú lo hagas. Debe haber una factura que demuestre la prueba de la venta y que nos diga exactamente en cuánto se vendió. No depende de ninguna condición. Que no se revierte el producto para la reventa, es decir, yo se lo vendo a un distribuidor en México y él coincide conmigo en que me va a dar una utilidad sobre lo vendido, una regalía, por decirlo de alguna manera. Eso no debe suceder, no debe haber una reversión del precio del producto para el original vendedor. Y les decía que no haya una vinculación. ¿Okay? ¿Hasta aquí no hay duda? Decíamos también que el valor de transacción de la mercancía en aduana debe considerar los gastos incrementables. Y hablábamos de qué son esos incrementables. ¿Alguien sabe qué son? Carla. Es las maniobras, transporte, maniobras de carga, de descarga, transporte, el despacho aduanero, maniobras de carga del despacho principal, el transporte principal y el seguro. Exactamente. Todos los gastos que pague el importador para traer el producto hasta la aduana de entrada. De la aduana de entrada en adelante ya es otro boleto, ahí ya serán otros gastos, pero no será afectado el valor de la mercancía por esos gastos. ¿Ok? Bueno, la ley, este es el valor de transacción el que más vamos a utilizar. De hecho, los demás los voy a mencionar porque son teoría, pero no los vamos a calcular. No está en nosotros, tendríamos que tener mucha información para poder hacerlo. Hasta aquí es el valor de transacción. Lo vamos a ver correlacionado con el artículo 65, 64, perdón, 64, 65, 66 y 67 de la ley aduanera, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahorita vamos a ver los otros métodos de valoración. Me voy rápido hasta donde estaba. Después vamos a ver qué se ajusta y qué no se ajusta. ¿Ok? Bueno, el segundo método de valoración es el valor de mercancías idénticas. Supongan ustedes que no hay una venta real. Es decir, me están donando el artículo, me lo están regalando, pero hay un ingreso al mercado mexicano. Se va a hacer una importación. Yo tengo que valorar esa mercancía porque aunque me la regalen, debe pagar impuestos a la entrada. La autoridad no va a saber si ese regalo es para volver a revender o para lo que sea, pero esa mercancía debe normalizarse con la mercancía de ese mismo tipo mexicana. Entonces dice la regla que si no existe un valor pagado o por pagar, no existe una prueba de la venta, es decir, una factura que medie entre las partes, y no exista la manera de utilizar el valor de transacción, utilizaré el método de mercancías idénticas. Aquí están las dos combinadas porque a pesar de que el método de mercancías idénticas es el 2 y el de mercancías similares es el 3, son muy parecidos en su forma. Dice, cuando no exista el método de transacción, el importador podrá apelar al método de mercancías idénticas.
¿Cómo opera ese método? Bueno, para empezar hay que definir qué es una mercancía idéntica y qué es una mercancía similar. Voy a cambiarla. Bueno, ustedes me dicen. ¿Ya la cambió? Listo. Hay bicicletas, por ejemplo, que tienen diferentes colores, pero que en esencia son igualitas. Déjenme ver, aquí había una foto de eso. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Me adelanté. Aquí está. Aquí tenemos esas bicicletas. Esas bicicletas son del mismo rodado, tienen los mismos pedales, tienen el asiento a donde lo tienen, a la altura que lo tienen, los manubrios son idénticos, las cadenas, los pedales, las ruedas, todo es igual. Lo único que varía es el color. Esta mercancía es considerada como mercancía idéntica. Son intercambiables perfectamente entre ellas. No importa que yo use la mercancía de color rosa o la mercancía de color azul, el resultado es el mismo. Lo único que varía es la presentación externa, pero en su composición, ¿recuerdan? De la composición de los productos en calificación 1, son esencialmente iguales. Son totalmente intercambiables y son idénticos. No pasa lo mismo con las gráficas de abajo, en donde tenemos dos bancas. Ambas sirven para lo mismo. Ambas son del mismo material, pero su diseño es diferente. Entonces, podemos considerar que estas mercancías son similares. Sirven para lo mismo. Lo mismo me siento en la banca con antebrazos, con antebraceras, que en la que no tiene antebraceras. Sirven para lo mismo, ¿no? Para que yo descanse, para que me siente ahí y espere lo que tenga que esperar. Están igual de duras porque las dos son de madera, ¿no? Entonces, si estás ahí mucho rato, pues te vas a quedar plano, ¿no? Pero no son idénticas. Sin embargo, las notas interpretativas dicen que son similares. Ahora bien, ¿cómo aplican estos dos métodos? Vamos a ver los dos de un jalón. Cuando no hay forma de conseguir el monto de la compraventa, porque no hay una factura de por medio, porque son regalos o porque son donaciones o porque son lo que sea, que no hay venta de factura, podemos revisar hasta 90 días anteriores a mi importación la entrada de una mercancía idéntica o similar. Si yo mismo la importé, yo mismo puedo aportar la información. Pero si yo no la aporté, tendremos que localizar en la glosa. ¿Se acuerdan qué era la glosa? ¿No recuerdan qué era la glosa? No, la verdad yo no. ¿No vimos Legis 3 juntos? No, ¿verdad? Yo no les di legislación 3. La glosa es una de las funciones de la aduana. Recuerden ustedes que la aduana tiene varias funciones. La primera es ordenar el tráfico de la mercancía, que sea legal, con sus canales conducentes, con sus documentos adecuados. La segunda es la de recaudación. La aduana sirve para recaudar mercancía. Sí lo vimos en el SAM, ¿no se acuerdan? La tercera es la estadística. Y la unidad de glosa es la unidad estadística, que registra todos y cada uno de los procesos de importación o de exportación, es decir, todos y cada uno de los pedimentos. Recuerden ustedes que el pedimento es el documento que sirve para hacer la legal importación o la legal exportación, y que además sirve para calcular y aplicar los impuestos en función a la base gravable. ¿Cuál es la base gravable? Pues el valor de la mercancía en aduana. El famoso valor de la mercancía en aduana que tantos dolores de cabeza nos da, ¿sí? Es la base gravable. Ya lo habíamos hecho la vez pasada. Ay, caramba, ¿y ahora por qué no pinta? El valor de la mercancía en aduana es igual a la base gravable. ¿Y qué es la base gravable? ¿Recuerdan qué es la base gravable? Sí, a ver, dime. Solo Carla y los demás, ¿qué pasa con ustedes? ¿Alguien más? José Juan. Ahí estás, José Juan. Es el valor de la mercancía, ¿no? Sí, pero ¿qué es la base gravable? Sí, el valor de la mercancía en aduana es la base gravable, pero ¿qué es la base gravable? ¿El impuesto? ¿Mandé? ¿El impuesto? No. Cerca, pero no.
A ver, Carla. No, le iba a decir que era lo que determinaba, pero eso no es la base gravable. O La sea, base gravable determina el valor de la mercancía en aduana. es el valor. Esos Ajá. son iguales. Pero Ajá. ¿para qué nos sirve la base gravable? ¿De qué nos sirve Pues el es valor de la como, mercancía? es para saber el precio para calcular los impuestos, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Sobre qué voy a calcular impuestos si no tengo una Sobre base la base, gravable? Y les decía yo, por sobre el ejemplo, valor de la mercancía, ¿no? la base gravable del IVA, para aplicar el impuesto al valor agregado, ¿cuál es la base gravable? El precio del producto. El precio del producto, que le aplican el 16 y me da el nuevo precio, ¿no? Mi precio ya como consumidor final. El precio de la mercancía es, utilizando el IVA, el precio de la mercancía determinado por el productor o por el vendedor o por el comercializador o por quien lo venda, más el IVA. Si ustedes van a cualquier tienda, Te lo desglosan. anteriormente decían los precios sin IVA. Te ponían los carteles o las etiquetas representativas y te decían 200 pesos. Pues hay algunos que todavía te lo manejan así sin IVA y aparte te dicen que es que este precio es sin IVA y si lo quieres facturar, te aumentamos el IVA. Pero ahora eso está prohibido por ley. Ahora te tienen que poner cuál es el IVA de 200 pesos si es el 16%, pues son esto por 1.16 y me da 232 pesos. ¿Sí o no? Entonces, realmente yo no pago 200, yo pago 232. Entonces, la legislación en ese sentido obligó a los comerciantes a que no fueran falsos, pérfidos, que nos estuvieran engañando, porque llegabas a la caja y tú ibas con tus 200 pesos y decían, ay, güey, pues no. Pues como cuando en Estados Unidos pues te pagas algo y hasta llegar a caja te ponen suben un tax. montón porque el tax, yo al principio, estaba los bien taxes. pendeja y no, Así es. cada Pero ratito aquí en sacaba México, yo mi cuenta y cuando llegaba a la caja, pum, pues sí, 5 más. le faltaban los impuestos. Aquí por esa razón se obligó a los tenderos, a los comercializadores, a todo el mundo, a que ya fuera incrustado en el precio de la mercancía el IVA. Así ya, tú ya sabes si te alcanza o no. Porque si Pues era sí, muy pero gacho por que ejemplo, llegabas como los materiales no te ponen el IVA. Depende, A menos de que quieras factura, te cobran el IVA. depende. Que no debería ser, la legislación los obliga a quedarte el precio con IVA. Y entonces esos que están haciendo esa práctica gacha, les puedes meter una querella y les vas a ganar, porque están falseando la información. Por decir algo, si el bulto de cemento te cuesta, por decirte, 160. 160, ya debe llevar incluido el IVA. Y entonces cuando te facturan, no te lo deben aumentar, sino... Y acá no, ahora que estoy construyendo mi casa, si quiero factura, me aumentan el IVA. ¿Con quién estás diciendo eso? Pues en varias. Está la cementera de por aquí, de por Tercer Anillo, la Cruz Azul. Sí. Y está la de aquí de la Magia de la Piedra. Están mal. Están mal porque ellos... Todos los que te venden arena y grava también, así es. Ah, no, los de arena y grava sí, porque esos son pequeños contribuyentes y esos... Pero ellos les venden la arena y la grava como a los lugares como el de la Magia de la Piedra, pongan. Pues sí, Y pero ellos ahí nos sí venden te a deberían nosotros dar factura. en ese precio, pero si quiero factura, pues me le aumentan el IVA. Pues ya estarás viendo al SAT para ponerles el dedo. Sí se puede porque está mal lo que están haciendo. Y luego, ¿dónde compro? Comerciante, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Bueno, pero ya quedamos, ¿no? Entonces, la base gravable para calcular el IVA es el precio del valor, el valor de la mercancía más el 16% y te da el precio del IVA. El precio ya de la mercancía con IVA. En el caso de los impuestos de importación, necesitas un valor cierto, positivo, adecuado, mundialmente reconocido, para poder calcular los impuestos de manera igualitaria en todo el mundo. Por eso son tan importantes estas condenadas reglas de valoración de la mercancía, porque es parejo para todo el mundo. Todos lados es igual, es el mismo procedimiento. Y es encontrar la base gravable, que es el valor de la mercancía, y multiplicarla por los impuestos que lleva. Entonces les decía, este método de valoración de mercancías idénticas o similares, primero, solamente se puede usar si no se puede usar el método de transacción, de valor de transacción. ¿Sí? Aquí cada método lleva su ordenamiento.
El primer método que vamos a utilizar siempre va a ser, vamos a intentar utilizar el método 1. De valor de transacción. Si no puedo usarlo, entonces me voy al 2. Trataré de encuadrarlo en mercancías idénticas. Y si no puedo, entonces trataré del número 3, mercancías similares. ¿Sí? Y este método solo lo puedo utilizar cuando haya una exportación registrada en la glosa, es decir, un pedimento de mercancía idéntica o similar, no mayor a 90 días. Está limitado a que si la importación fue el año pasado, pues ya no lo puedo usar, aunque yo mismo lo haya hecho. ¿Ok? Voy a avanzar la diapositiva. ¿No tienen inconveniente? ¿No? No, no. Bueno. Una pequeña diferencia no cambia el aspecto, ¿no? Decíamos, el color de las bicicletas no le va a cambiar el aspecto, esencialmente. Es el mismo, es idéntica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de idénticas y similares al final de estas diapos, de estas diapos que estamos pasando ahorita. ¿Sí? Cuando son no iguales, no idénticas, pueden ser similares. Cuando el uso de la mercancía va a ser para lo mismo, tienen un aspecto similar, no idéntico, pero sí similar. Esos productos entonces se valorarán en el método 3. Los dos son iguales, vaya, por eso lo estamos viendo juntos. Para que se pueda utilizar debe haber una importación de una mercancía idéntica o similar dentro de los 90 días anteriores a mi importación. ¿Sí? Y se va a tomar ese valor que se calculó para esta mercancía y que está expresado en el pedimento. Recuerden ustedes que el pedimento es el documento legal para el ingreso o la salida de mercancía. Ese pedimento se lleva a cabo, se hace durante el despacho aduanero, que es ¿se acuerdan cuál es la definición del despacho aduanero? Pues es todo el trámite para importación y exportación. ¿Se acuerdan? Son procedimientos formales para llevar a cabo la importación. Uno de esos procedimientos previos y formales para llevar a cabo la importación o la exportación de la mercancía. Uno de esos procedimientos justamente es la elaboración del pedimento, uno de esos procedimientos formales. Quien lo lleva a cabo es el agente aduanal. Una vez que lo tiene listo, lo envía para validación al SAT, le regresan la validación y una vez que eso sucede, ya se puede presentar por la mercancía, a pagar impuestos primero y a recoger la mercancía en la aduana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, todo un procedimiento largo que no vamos a repetir aquí, porque ya son expertos ustedes en legislación 3, y entonces son expertos en despacho aduanero, ¿verdad, Randy? ¿Verdad? ¿No, profe? ¿Eh? Son trámites y Son- es como la logística y así. Exactamente, son los trámites requeridos para poder desaduanar la mercancía, ya sea en importación o ya sea en exportación. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? espérame, deje que le pregunte de otra cosa. Dice que las mercancías idénticas o similares tienen 90 días, ¿a partir de cuándo? No, 90 días anteriores a la fecha de mi importación. Es decir, si yo 90 estoy días importando ahorita, anteriores. hoy 19 de septiembre, que no se puede porque esté sábado, pero suponiendo que sí fuera hábil, entonces tengo 3 meses anteriores a esta fecha en donde debo encontrar un pedimento de mercancía idéntica o similar. O sea, la mercancía ya está ahí. Ya llegó, la mercancía ya se desaduanó. ¿Sí? La mercancía, para poder utilizar este método, necesito encontrar que se haya hecho una importación de esa mercancía previa a la mía. Previa a la mía. ¿Cuánto tiempo previo? Pues máximo 90 días. Si se fue hace 6 meses, ya no vale, ya no sirve. Tienen que ser los 90 días 90 días previos a mi importación. a la importación. ¿Sí? Ya le entendí. Entonces, si encuentro una mercancía idéntica o similar a la mía, con ese periodo y con obviamente ya un valor de la mercancía en aduana, porque pues ya se exportó, ya se importó, ya pagó impuestos, ya todo, entonces utilizo ese valor
digamos que divido la cantidad que costó toda la mercancía entre el número de mercancías que se importaron y saco el precio unitario. Y ese precio unitario lo aplico como valor de mi mercancía. ¿Ok? Lo multiplicada por la cantidad de piezas o de partes que traigo. Sí, ya lo entendí, profe. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Todos quedan Gracias. claros? Sí. Aquí teníamos lo del ejemplo. Tienen diferente color, pero no es motivo para no considerarlas idénticas. Mientras que las bancas que vimos tienen muchas características similares. Son de madera, incluso el color es parecido, se utilizan, tienen un respaldo, se utilizan para sentarse, como dicen los españoles, para posar las posaderas, para aprovecharlas como una buena banca, ¿no? Entonces son similares en su uso, en su tamaño, en todo. Similares, pero no son idénticas. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué necesito para poder hacer uso de este método de valoración? ¿Quién sabe qué está pasando aquí afuera de mi casa? Oigo mucho ruido, pero no tocan ni nada. Debe ser mi hijo. ¿Puedo cambiar la diapo? Sí. Sí. Sí, profe. Estos artículos son el segundo y el tercero del Acuerdo sobre Valoración de Mercancías de la OMC. ¿Sí? Se les conoce... Ay. Sí. Ahí está. Se les conoce como métodos comparativos. ¿Por qué? Pues porque comparan las mercancías una con otra, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es un método alternativo que no se utiliza tanto, sin embargo, ahí está. Si yo soy un importador y requiero hacer una importación y no tengo cómo determinar el precio de la mercancía pagado por pagar, me voy a cualquiera de estos. Si no puedo, entonces ya aplicaré otros métodos que vamos a ver en la siguiente conexión. ¿Ok? Algo bien importante es que, de acuerdo a los requisitos que nos piden, no es fácil su aplicación. Tiene muchos problemas. Primero tengo que encontrar en la mercancía el bien similar o idéntico dentro de un periodo de 90 días que la autoridad que tenga ahí resguardado por haberse hecho una importación similar. Y ese se tiene que solicitar la búsqueda. Sí. Ahí El mismo agente en la aduanal se aduana. encarga de todo eso. Ok. El agente aduanal es el que se va a encargar de valorar la mercancía. Ustedes van a entregar toda la documentación requerida al agente aduanal para que él se encargue de realizar tanto la búsqueda como la aplicación del método. Por eso no se compliquen, importen siempre con factura. ¿No? ¿Quiénes usan estos métodos? Bueno, generalmente la utilizan entes de gobierno que reciben donativos constantemente del extranjero, de organizaciones civiles, de gobiernos extranjeros, demás. Se utiliza mucho para la importación de ambulancias. Las ambulancias que utiliza la Cruz Roja, ¿sí?, que es un organismo privado, no gubernamental, reciben muchos donativos de otras Cruz Rojas en todo el mundo y estas tienen que ingresar. Muchas de las veces la transferencia de la propiedad no es con una factura, es con una carta o algo que me diga que me están donando el bien. Y a pesar de que le ponen un precio tentativo, la autoridad no les cree. Entonces buscan, mediante esta transacción, mediante este método de transacción, ¿sí?, un producto similar previamente importado para cual les sirva como para valorar la mercancía. En estricto sentido. No Y de tiene... hecho me contaba mi esposo que los helicópteros que quería vender el presidente fueron donados por Estados Unidos. Que fue que pagaron un precio así simbólico, creo que $1 por helicóptero. Ajá. Y Esos pero que helicópteros, en realidad fueron donaciones. Y pero pues en no se pueden realidad vender porque son tuvieron que donaciones. pagar un impuesto a la entrada. Impuesto. ¿Cómo lo valoraron? Pues bajo este método o cualquiera de los que siguen, que son cada vez más complicados, ¿eh? El método menos complicado, digamos, el más aceptable, el más positivo, el más real,
es el valor de transacción, pero sin embargo hay veces que no se puede, como este caso que me comentabas de los helicópteros. Así es, ambulancias, incluso embarcaciones o cosas que tienen que ver con esas donaciones para el desarrollo del desarrollo humano de las personas del país al que se le está donando. ¿Ok? ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. ¿Cómo se consideran mercancías idénticas? Que tengan características físicas, componentes, materiales y especificaciones nuevos, usados, montados o desmontados, pero iguales. Puede ser que la importación se llevó a cabo de bicicletas desarmadas, ¿sí? Pero venían en una caja con todas sus partes, y aunque estas vengan armadas, pues se consideran idénticas. Lo único que les falta es el ensamblaje. Que tengan la misma calidad, ya sea de primera o de segunda. Hablando de algunos productos, hay productos de primera, de segunda y de tercera. La madera, por ejemplo, los pisos importados, ¿sí?, de cerámica, también son de calidad primera o segunda. Sin embargo, para ello deben ser iguales, ¿no? No puedo traer un material de segunda y tratar de compararlo con un material de primera. Primero me estoy haciendo el harakiri, porque evidentemente un piso de primera cuesta mucho más caro que un piso de segunda. Entonces mis impuestos van a ser mucho más caros. Aguas con eso, ¿no? No por querer sacar el problema, yo mismo me meto en otro mayor. Recuerden ustedes que la valoración de la mercancía en aduana es para el pago de impuestos. A mayor valor gravable, base gravable, pues mayores impuestos. Si mi base gravable es 1, pues qué fregón, pero si mi base gravable es 2, ya perdí porque voy a pagar el doble de impuestos. Así de fácil, ¿eh? Por eso tenemos que estar muy pendientes de cómo vamos a valorar la mercancía. O sea, no es favorable que la mercancía valorada en aduana sea muy cara. Al contrario, es desfavorable para el importador. Los impuestos que va a pagar son muchos. Bueno, y también que tengan una similitud en la marca. Si no son iguales en la marca, no son idénticos. Por ejemplo, una pantalla de la marca Sony, aunque sea de 55 pulgadas, sea 4K, no es idéntica a una pantalla de 55 pulgadas 4K de la marca Samsung. Son similares, pero no idénticas. ¿Sí? ¿Sí queda claro el concepto? Idéntica sería pues que también sea Sony la otra pantalla, ¿verdad? Exactamente, aunque sea más viejita, aunque sea quizás la importación se haya hecho antes y a lo mejor el modelo cambió por algo, pero en realidad son idénticas, pues son de la misma marca, del mismo tamaño, de la misma configuración. Aunque una tenga menos tiempo. Ya ven que las marcas comerciales van sacando algunos adelantos y los van plasmando y van cambiando el modelo. Pues sí, pero al final es lo mismo, ¿no? Las dos sirven para lo mismo. Que una tenga cámara o no, ya ven que ahora hay teles con cámara y sensor del movimiento, de ponte y demás. Casi como a los perros, ¿no? Sit y se prende la cochina televisión. Algo así. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Similares, son iguales en casi todo, tienen características y composición semejante, pero no idéntica. ¿Sí? No son idénticas. Pero cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. O sea, no importa que sea una marca Sony o una marca Samsung, de todos modos, yo la uso para ver la tele, ¿no? La uso para ver la NFL, por cierto, que ya empezó y estoy feliz por ello. Chulada, profe, ya, ¿Para ya ver los qué? domingos. Para ver a los partidos de la NFL, Ah, que ya Ya empezó. los domingos de carnita. Sí, caray. yo la uso para ver pura pinche caricatura. Ya Ay, necesito vida social de adulto. cómprate Ya me otra sé tele. todas las pinches canciones de todas las caricaturas. Cómprate otra tele, yo sé lo que te digo. Yo tengo mi tele para mí, me vale más. Aquí no ven caricaturas, aquí solo veo yo lo mío. Si quieren ver caricaturas, se van a la sala y ya tienen su tele. Apenas así. No, es que sí, pues es muy cañón. Ay, caramba, se me va a acabar el tiempo. Randy y Andrea, prendan sus cámaras. ¿Quién más? Voy a dejar de compartir en este momento para que todos prendan su cámara. Es importante para mí. Mira, Randy, Carla, Andrea, Laura. Laurita, ¿cómo estás? Laurita.
No están, se duermen, por eso ponen sus cámaras. Peínese, hija. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Diana, JJ, Randy, ¿Cómo va todo, Bien. Laura? Andrea. Pues Prende bien, su cámara. va atrasándose por ¿Qué onda? semana. ¿Ya está prendida? Ay, no. ¿No Qué están chinga. prendidas? Diana, ¿puedes prender tu cámara, Diana, por favor? Hay cualquier cosa que ocupes, me dices. Yo aquí estoy bien cerca del hospital donde tienes a Pablito. Sí, gracias. Profe, Muy dijo que bien. yo prendiera mi cámara. 5 minutos. Todos prendan su cámara, Juan. José Juan, Ah, es no que has prendido. entendí Diana, pero como ya la tenía prendida, por eso le pregunto. Es que no estaba Así prendida se hasta ve. ahorita. Ahí está Andrea, muy bien, Andrea. ¿No se ve? Lorena, muy bien, Lorena. Sí, sí se ve. Randy. Yo sí te veo peinándote. Ahora sí, ya listo para la foto. Peínense. 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Nos vemos a las 4:20. Coman. ¿Sale? Sí, De profe, 4:20 a gracias. 5 para que tengas otra sesión ahorita. ¿Vale? Gracias. Seguimos con este Gracias, tema. buenas Bye.